14 para las 10, la otra noticia es ese tiempo de radio que realizamos todos los lunes junto a los amigos del CERMI. José Antonio Romero, gerente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando, y enhorabuena por Bienvenido. lo que te toca de culé. No me toca, o sea, quiero decir que mi participación ha sido alegrarme con moderación, que ha sido uno de mis propósitos para este 2023, moderarme en mis gustos futbolísticos con el título de ayer. Pero vamos, que esto ya sabes que hay días y días que todavía nos tocará sufrir. Sí. Que llevamos muchos años de sufrir. Que son los del Atleti, sabéis un poco. Sí, de eso tenemos experiencia. Bueno, que vamos a hablar de este anteproyecto de ley de la infancia y la adolescencia que está ya para tramitarse las Cortes, ¿verdad? Sí, hoy traíamos un par de cuestiones importantes al programa, ¿no? Que era, pues hablar con los compañeros de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La Mancha, por un lado, para que nos contaran y podamos conocer cuál es su valoración de este anteproyecto y en qué situación está y demás, y luego pues también que nos presenten un programa novedoso de transformación digital y de capacitación en competencias digitales, tanto para adolescentes, niños y niñas, familias y profesionales que trabajan con la infancia en Castilla-La Mancha. Pues vamos a ir saludando a nuestros invitados. Si te parece, saludamos primero a Gregorio Fernández, que es presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La Mancha. Gregorio, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, aquí Muy con buenas. Nosotros tenemos a Roberto García Escribano, que es responsable del plan de transformación digital que ha puesto en marcha la plataforma. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bienvenido. Y también nos escucha Eusebio García Gutiérrez, del equipo de digitalización de la plataforma. Eusebio, buenos días. Bienvenido. Buenos días, compañeros, aquí desde Albacete concretamente. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por estar con nosotros. ¿Con qué empezamos, José Antonio? Pues si queréis empezamos que nos explique un poco Roberto, ¿no? En qué consiste este plan de transformación digital y qué es lo que estáis haciendo, o mejor dicho, qué es lo que habéis hecho y qué es lo que vais a hacer en esta línea, ¿no? Muy bien. Pues sí, yo vengo aquí sobre todo a representar el plan de transformación digital que Eusebio fue el que redactó y se aprobó posteriormente en Junta Directiva, y para posteriormente contratarme a mí para liderarlo. Y sobre todo si tenemos que comentar algo de lo que se ha hecho, aparte del decreto por el cual se nos daba la subvención, es el tema del estudio, que para ello se llegó a un acuerdo con un convenio con el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, donde Eusebio está radicado, que nos ha ayudado bastante en ese proceso, por el cual ese estudio, pues como su propio nombre indica, llegaba a las conclusiones de las necesidades tanto técnicas como personales de la transformación digital y digitalización del entorno de la infancia en Castilla-La Mancha. Ese estudio se realizó el año pasado con las entidades participantes que componen la POI y dos más que también participaron en él, y ahora estamos en la fase final de conclusiones, también colaborando con la Universidad de Castilla-La Mancha, lo cual ya queda muy poco para poder hacerlo público y poder llegar a sacar esas conclusiones tanto técnicas como personales. En esta línea, Eusebio, no sé si nos podéis avanzar algunos datos de lo que os habéis encontrado, ¿no?, al hacer este estudio sobre la situación de las competencias o de las necesidades de transformación digital que hay en el ámbito de la infancia en Castilla-La Mancha. Bueno, la verdad es que los resultados todavía no son concluyentes, ¿no? El estudio hace un análisis bastante exhaustivo, donde valoramos y analizábamos la cultura organizativa, la infraestructura de cada una de las organizaciones que componemos la POI, tanto su gestión de la información, así como la seguridad, la informática, la protección de datos, comunicación, marketing. Es bastante denso. Bien, ahora estamos haciendo un resumen, están haciendo un resumen ejecutivo. La verdad es que la valoración es positiva. Bien, en Castilla-La Mancha nuestras entidades están bien preparadas para todo el proceso que se ha analizado. Es verdad que a través de este plan se van a notar mejoras sustanciales, ¿no?, en todos estos procesos. Ahora mismo no me atrevo a anticipar, José Antonio, mucha información, porque está todavía en la cocina, se puede decir, ¿no? Ya.
¿El plan analiza también de alguna manera los riesgos que pueda suponer para la infancia su acceso a la digitalización y a las nuevas tecnologías, Roberto? Sí, de hecho, como se ha comentado, uno de los temas principales por lo que se va a empezar a aplicar tanto formación como medidas es la ciberseguridad. Antes estaba comentando con José Antonio que a raíz de la pandemia se vieron costuras en cuanto a la seguridad y la ciberseguridad de lo que, sobre todo el acceso a las nuevas tecnologías que pueden tener los niños, niñas y adolescentes. Y claro que ahí entran los riesgos de, por ejemplo, el uso del teléfono móvil o del propio acceso a Internet. Eusebio. Dime. No, que te pedía una mayor opinión sobre, bien, sobre los riesgos bien. que se puede suponer, porque claro, el plan imagino que a partir de la detección de esos riesgos propondrá una serie de medidas. Sí, evidentemente. De hecho, el plan pretendemos que la cobertura sean en 5 campos, ¿no? En la infraestructura de los espacios donde conviven los niños y donde se trabaja con ellos, tanto en los proveedores, el firewall, que toda transmisión y de datos en lo relacionado a la conectividad de esos espacios y ese flujo de información, tener control sobre ello para así poder pues eso, por la propia seguridad, ¿no? Que entendemos que los riesgos que se pueda cometer con estos chicos, ¿no? Pero que se va a garantizar, pues tanto en la infraestructura, en la conectividad, en los propios equipos que se les van a facilitar y evidentemente el plan de formación que queremos realizar tanto con el equipo de profesionales que trabajamos como los propios usuarios en sí. Sí, veo que habéis trabajado con 28 entidades, más de 422 familias, 107 centros de medidas judiciales, exactamente, sí. 52 hogares, 5 centros de primera acogida y en total 523 niños y 1.252 jóvenes, o sea que es un estudio... El alcance es muy ambicioso. Sí. Y todo hay que reconocer también con el agradecimiento y la confianza que ha depositado nuestro gobierno, el Castilla-La Mancha, en una experiencia piloto como es la que queremos realizar, ¿no? A Gregorio le podemos preguntar por la importancia de este anteproyecto de ley que la previsión es que esté aprobado en las Cortes en las próximas semanas, meses. ¿Es de vuestro agrado? Sí, vamos a ver, como todo, es mejorable, lógicamente, pero en principio la valoración que hacemos de este anteproyecto de la Ley de Atención a la Infancia es positivo. Creemos que, vamos a ver, va a ser la herramienta que garantice la seguridad que se van a cumplir los derechos de niños y niñas de nuestra región. Por otro lado, también valoramos como muy positiva la visibilidad que se da a las medidas y programas que se están realizando en colaboración con las entidades del tercer sector social, en el cual hemos insistido mucho y se nos ha tenido en cuenta en la fase de participación. Y luego creemos también que era muy necesario, pues eso, darle una vuelta a la anterior ley. Era una ley de 2014, pero no tenemos que olvidar que en medio ha aparecido la LOPIVI, la Ley Orgánica de Atención a la Violencia contra la Infancia, y había que tener en cuenta pues muchos matices, sobre todo a nivel de lenguaje y a nivel de matizar pues estos derechos que empezaba a comentaros al principio. Entonces, en ese sentido sí que la valoramos positiva. Como todo, mejorable. Claro. Estoy viendo aquí algunas de las aportaciones que realiza la plataforma, entre ellas, por ejemplo, asegurar el acceso a los derechos establecidos en la ley de niños, niñas y adolescentes que presentan dificultades relacionadas con la salud mental. Esto tras la pandemia ha sido determinante, ¿verdad, Gregorio? Claro, o sea, una de nuestras mayores guías a la hora de movernos en estos terrenos es garantizar la accesibilidad de niños y niñas a todos sus derechos. En esta medida nos hemos encontrado con que los problemas de salud mental, que se han agudizado mucho, como tú bien dices, con la pandemia, hace que no todos las personas menores de edad lleguen a cumplirlos pues por estas rémoras que les puedan quedar. Es un problema que ha estado siempre. O sea, ahora sale a la luz pública, lógicamente, y nosotros estamos encantados que se empiece a tratar y empecemos a hablar de salud mental abiertamente. Lo vemos en todas las redes, vemos muchos
famosos, vemos mucha gente que tiene mucha incidencia social, que salen a hablar de estos temas, a contar sus propias experiencias, pero también valoramos que es un asunto que siempre ha estado presente, ha estado muy tapado porque, por desgracia, el sistema de sanidad no ha dado una cobertura 100% como se debería haber dado. Evidentemente, pasamos por 2 años de pandemia, las limitaciones de movilidad, los espacios en los que han tenido que desarrollar, las dificultades de acceso al juego, al contacto con el grupo de iguales, pues evidentemente lo que ha hecho ha sido disparar estos datos. Claro. Y en el plan de transformación digital, Roberto, ¿se nota, o sea, esa repercusión de las nuevas tecnologías sobre los problemas de salud mental de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los adolescentes, el acoso, ciberbullying, todo esto? Claro. De hecho, antes también lo estaba hablando con José Antonio. Por ejemplo, durante la pandemia había niños, niñas y adolescentes que pasaban 24 horas en sus centros, que antes simplemente iban a dormir y comer poquito más, porque al final iban al instituto, a actividades extraescolares, y pasaron a tener que estar 24 horas en casas donde al final no es como tal tu familia, estás compartiendo espacios en centros de acogida, claro, con otros niños y profesionales que por supuesto pues surgen otro tipo de problemas que hay que estar encima, y es complejo llevar a cabo. La transformación digital ahí nos tiene que hacer un favor para mejorar esas condiciones y esa prevención también de los problemas. Una de las medidas, Goyo, que proponíais y que, bueno, no sé si al final piensas que va a tener posibilidad de ser recogida en la ley o en su desarrollo, era la creación de un observatorio de infancia y adolescencia en Castilla-La Mancha, como ya existe a nivel estatal o en otras comunidades, proponíais, ¿no? Y de hecho hemos compartido espacios con algunos partidos políticos dentro de la mesa del tercer sector, donde se está reivindicando este planteamiento, un poco cuál es el objetivo de este observatorio o para qué queréis que se cree este observatorio. Vamos a ver, el observatorio de infancia creemos que es fundamental pues para que sirva de barómetro a la situación y a la ponderación puntual de cómo nos encontramos. Hay unas carencias absolutas de estudios, de investigación y de estudio de medidas de innovación sobre el sector, que nosotros valoramos como imprescindibles pues, para que sepamos si nos sirven de guía hacia dónde vamos. Este observatorio, que sería absolutamente independiente y formado por profesionales y entidades de amplia experiencia y prestigio, harían un poquito, como digo en muchas reuniones, de Pepito Grillo. Vamos a mandar mensajes claros, objetivos y que no estén marcados ni por intereses que puedan ser de entidades ni por el propio gobierno y que sirvan un poco pues, para orientarnos. Como tú bien decías, hay muchas comunidades que lo tienen implantado y los resultados son totalmente positivos. Claro. Aquí en Castilla-La Mancha vamos a pelear porque en esta fase que viene ahora de enmiendas y de presentación en cortes y demás y de elaboración de las mismas se pueda tener en cuenta, aunque lo vemos complicado, vamos a seguir trabajando porque no hay que olvidar que todo lo que hagamos nos está moviendo un ánimo de unanimidad y de consenso entre todas las fuerzas políticas. Entonces, bueno, en esa línea vamos a ir viendo las cosas. Lo tengo que dejar aquí, que me quedo sin tiempo. Gracias, Gregorio, gracias, Roberto, gracias, Eusebio, José Antonio. Que tengáis buen día. Buena semana. Venga, gracias a vosotros. Nos vamos, mañana más. Buenos días y buenas noticias.